Muy bien. Hechos capítulo 14. Vamos a leer los versículos 24 al 28. Muy bien, ¿lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Vamos a orar. Padre amado, le alabamos en esta tarde y pedimos, Señor, nuevamente la guía de su Espíritu para poder ser guiados a toda verdad, a toda justicia. Que su palabra, Señor, pueda ser el alimento espiritual que necesitamos para nuestro crecimiento, que necesitamos, Señor, para vivir la vida cristiana durante esta semana. Padre amado, también le agradecemos que nos da el privilegio de participar de su mesa, donde recordamos la vida, la obra de nuestro Señor Jesús. Y ayúdanos, Señor, a que este evangelio lo podamos estar siempre comunicando a todos aquellos que podamos, que puedan conocer que en Cristo está la salvación y el perdón de los pecados. Padre, guíenos en este tiempo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. El apóstol Pablo ya ha terminado entonces su primer viaje misionero. ¿Cuántos fueron en total? 3 viajes, ¿cierto? 3 viajes misioneros. Y si nosotros retrocedemos un poco al capítulo 13, vamos por favor al capítulo 13. Vamos a notar que en el capítulo 13 ya han pasado un poco de tiempo, seguramente son unos 2 años, entre la fundación de la iglesia de Antioquía hasta que llegamos al capítulo 13 y vemos que ya la iglesia se ha conformado. Hay un grupo de líderes. Versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Queridos hermanos, primera pregunta acá: ¿quién llama a los siervos de Dios para la obra de la iglesia? Sea esta cual sea. ¿Quién llamó? El Espíritu Santo. ¿Cierto? El Espíritu Santo, dice acá, que es quien llama de dentro de la iglesia a hermanos para diferentes labores. Aquí nosotros podemos ver que llama a estos 2 hombres, a Bernabé y a Saulo, para la obra misionera. Para la obra misionera. ¿Y quién envía? Miremos por favor, sigamos leyendo. Versículo 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces ellos, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Así que, queridos hermanos, ¿quién llama y quién envía? Es el Espíritu Santo de Dios. Retrocedamos ahora al capítulo 9, por favor, capítulo 9. Al principio del capítulo 9, versículo 1. Veamos aquí cómo fue el llamado de Pablo, que en hebreo él se llamaba realmente Saúl, ¿cierto? Es el nombre de él. Sus padres seguramente le pusieron así porque el primer rey de Israel, ¿cómo se llamaba? Saúl, ¿cierto? Y Saúl era de la tribu de Benjamín, igual que Pablo. Así que posiblemente sus padres, pensando en esto, le pusieron a su hijo Saúl, y la forma griega es Pablo.
Así que el cambio que ahí hace Lucas no lo explica por qué, pero a partir del capítulo 13, de repente a Pablo se le empieza a llamar así, Pablo. Pero es la misma persona, ¿ya? Saulo y Pablo es la misma persona. Saulo, respirando aún amenazas y muerte, versículo 1 del capítulo 9, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, fíjense, así se les llamaba a los cristianos al principio, se les llamaba los del camino. Dice, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Muy importante acá. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, ¿qué era? Era un fariseo y un perseguidor de los cristianos. Él participó en la muerte de Esteban. Esto lo sabemos porque al final del capítulo 7, Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y murió apedreado. ¿Y quién estaba ahí? Saulo, dice el versículo 1 del capítulo 8, Saulo consentía en su muerte. Las ropas de Esteban las dejaron junto a Pablo. Así que la humillación en contra de Esteban fue que lo desnudaron completamente, lo apedrearon hasta la muerte y lo dejaron ahí, el cuerpo muerto. ¿Quién participó de esa muerte? También estaba ahí, Saulo. Pero ahora va a tener un gran cambio en su vida. Una voz del cielo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él que fue educado desde niño en la ley de Dios y cuando llegó, ¿cierto?, a cumplir 15 años, pasó bajo la tutela del gran maestro. ¿Qué maestro era? Lo vimos en la escuela dominical, en las preguntas. Gamaliel, ¿cierto? Los niños judíos, a partir de los 5 años, les empiezan a enseñar las letras del alfabeto hebreo, ¿cierto? Y después, cuando aprenden a leer, empiezan a memorizar, y cuando cumplen 10 años, cualquier niño judío ya se sabe de memoria todo el Pentateuco. Esa es la educación que tiene el pueblo de Israel. Sefer Torah se llama ese primer nivel de educación. Después, de los 10 a los 15, siguen memorizando y memorizando. Y cuando cumplen 15 años, se aprenden de memoria el resto del Antiguo Testamento. De memoria. Porque ese fue el mandamiento. ¿Recuerdan Deuteronomio 6? Y la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, al levantarte, al acostarte. Es decir, la educación judía del niño, y lo hacen hasta el día de hoy los judíos ortodoxos, usted lo ha visto, son estos que se visten de negro, ¿cierto? Y tienen estos gorros altos y estos rulitos acá. Ellos andan de negro porque ellos están de luto por la destrucción del templo. Por eso visten de negro. Pero cuando se construya nuevamente el templo, ya se van a vestir como los hasídicos, ¿no? Como nosotros, como cualquier persona, con ropa normal. Así que ellos son los que conservan todavía esta educación hebrea hasta el día de hoy. Así que, ¿Pablo conocía de memoria la Escritura? Sí. Y cuando cumplió 15 años pasó al tercer nivel de educación. El primero se llama Sefer Torah, después Sefer Talmud, y ahora se llama la educación en los Midrash. Los Midrash son todas esas historias judías, como las que yo les contaba hace un ratito de lo de Génesis, ¿cierto? Esos comentarios rabínicos que a veces están en la Escritura, que son lagunas, espacios vacíos que quedan, donde no se sabe muy bien qué pasó. Por ejemplo, se nos dice en el libro de Ruth qué edad tenía Ruth cuando conoció a Booz. No dice, ¿cierto? Dice a qué edad se casó Ruth con Booz. No lo dice, ¿no? Pero los comentarios rabínicos, los midrash, que son estas historias que tratan como de rellenar esos espacios vacíos, dicen que Booz, ¿cómo le decía a Ruth cuando la conoció? Le decía hija. ¿Se acuerdan? Le decía hija mía.
Entonces los rabinos comentaron que Booz era un hombre ya adulto, de unos 80 años, y Ruth era una joven en edad todavía casadera, porque Ruth se casó con Malón, ¿cierto? Uno de los hijos de Noemí, con Elimelech, y estuvieron 10 años casados y murieron. Por lo tanto, Ruth era una joven todavía. Era viuda, pero era joven todavía. No más de 30. No más de 30, porque las jovencitas en la antigüedad solían casarse incluso desde los 14 años, ¿cierto? Así que Ruth era una jovencita, casada con un hombre mayor. El libro de Ruth no lo dice, para nada, pero las historias de los Midrash cuentan estas cosas. Lo mismo pasó con la historia de Moisés, cuando Moisés, finalmente el faraón suelta, deja libre al pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel estaban sacándole prenda a los egipcios, oro, plata, vestidos costosos. Pero Moisés, ¿en qué andaba? Moisés andaba buscando los huesos de José, porque todos los patriarcas de Israel tenían que ser sepultados en la tierra de Israel. Así que, ¿cómo encontró Moisés los huesos de José? Si usted lee todo el libro de Éxodo, no dice cómo. Solamente dice que los encontró de alguna manera y que los llevó. Bueno, ahí están los Midrash, las historias. Hay por lo menos 3 cuentos en el Talmud donde dice cómo se las ingenió Moisés para encontrar los huesos. Le cuento una. Había una mujer que estaba viva desde la época de José. Así que tienen a veces unos tintes medio mitológicos, ¿no? Esta mujer estaba viva desde los tiempos de José. Así que era una mujer que tenía mínimo 400 años de vida. ¿Ya? Bueno, no sabemos si son historias reales, ¿no? Son cuentos, son los Midrash, así se llaman. Y el cuento dice que la mujer vino y le dijo a Moisés: Moisés, anda al río Nilo, lanza una barra de oro, pronuncia el nombre sagrado de Dios y de las aguas va a subir el osario con los huesos de José. Es un cuento, una historia. Hay 2 más, ¿no? Y se contradicen a veces un poco, pero son cuentos que han ido pasando de generación en generación. Por ejemplo, ¿quién escribió el cuento? Vamos a hablar de nuestra cultura, ¿no? ¿Quién escribió el cuento del Caleuche, por ejemplo? ¿Se sabe del autor del Caleuche? ¿O el autor del cuento de la Pincoya? ¿O el viejo del saco? No tienen un autor, más bien parecen historias que han ido pasando de padres a hijos, cuando uno terminaba de almorzar, ¿cierto? Y los abuelos contaban historias y ese cuento pasaba a los hijos y después a los nietos, iba pasando de generación en generación. Bueno, los rabinos se dedicaron a compilar todos los cuentos, todas las historias, y ese es el Talmud. Es un libro, son como 16 tomos y los van leyendo todos los años. Se demoran 7 años en estudiar todo eso los judíos, hasta el día de hoy lo hacen. Así que Saulo estaba educado en todo eso, se sabía toda esa historia, estaba educado en todo eso. Por lo tanto, cuando una voz del cielo le habló, Saulo en su mente, ¿quién pensó que era? Obviamente el mismo Jehová que le habló a Moisés desde la zarza. Pero la voz no se identificó como Jehová. Saulo le dijo Señor, que es la forma correcta de dirigirse a Dios, porque el nombre sagrado de Dios, Yahvé, ellos no lo pronuncian. Ellos solamente dicen Adonai. ¿Y Adonai qué significa? Señor. Entonces cuando Saulo le dice Señor, en el fondo le estaba diciendo: ¿eres tú Jehová? ¿El mismo que le habló a Moisés desde la zarza? ¿El mismo que hizo los milagros en Egipto? Pero miren cómo se identifica la voz. Verso 5. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí Pablo aprendió sus primeras 2 lecciones, ¿cierto? De fe cristiana, porque él ahora va a tener que reciclar todo su judaísmo y convertirse en un cristiano. Transformar toda su creencia antigua, reciclar toda esa teología judía ahora a su nueva creencia en Jesús. Jehová es Dios. Para él hasta ese momento
¿Quién era Jesús? Un falso profeta, un falso Mesías. Pero ahora él va a tener que entender en su mente que Dios es uno, como dice Deuteronomio 6:4, pero Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Converse con cualquier judío y él no lo puede entender, un judío no lo entiende. Ellos dicen, Dios es un ser nada más. Cualquier otro es criatura. El Espíritu de Dios sería una emanación de Dios o una forma diferente de mostrar a Dios, pero no es una persona separada y menos tiene un hijo. ¿Se fijan? Un judío no puede entender algo así. Por lo tanto, nosotros que somos cristianos sí entendemos que la revelación de Dios ha sido progresiva y al principio se nos mostraba a Dios como que fuera solamente una persona, pero luego entendemos que Dios es trino, es un solo ser, pero manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que, primera lección que tuvo que aprender Pablo, con dolor, que Dios es trino, que tiene un Hijo, que es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios, pero que se revela en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y segunda lección que Pablo tuvo que aprender, que la iglesia y Jesús son lo mismo. Si yo ataco a la iglesia, es lo mismo que estoy atacando a Jesús. Por eso que Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Así que, queridos hermanos, ¿quién llamó a Pablo para ser apóstol? ¿Fue la iglesia? ¿Fue Gamaliel su maestro? ¿Fue el judaísmo? El mismo Jesús lo llamó. Así que, queridos hermanos, cuando llegamos ahora al capítulo 14 de Hechos, nosotros podemos ver que la iglesia es un cuerpo, es un organismo de Dios. No es una organización humana como un holding de empresas, por ejemplo, que tiene un gerente, ¿cierto? O una organización como un club social, o como una organización, una cooperativa de vecinos. No, hermanos, la iglesia es diferente, ¿cierto? La iglesia es un organismo vivo y espiritual. La cabeza de la iglesia es Cristo. El cuerpo somos nosotros y el alma de la iglesia es el Espíritu Santo. Esa alma que le da vida y movimiento a la iglesia es el Espíritu Santo. Y el Padre es en todo y sobre todo. Así lo dice Efesios 4. ¿Quién llamó a los apóstoles? El mismo Señor Jesucristo. Y ahora, en el día de hoy, ¿quién llama y envía? El Espíritu Santo por medio de la iglesia. Cuando llegamos al versículo anterior, al versículo 23, vemos que Pablo y Bernabé, luego de que Pablo fue apedreado y considerado muerto prácticamente, lo arrastran prácticamente como un cadáver fuera de Listra. Sin embargo, él se levanta y entra nuevamente en las mismas ciudades, anima a los hermanos y les dice, hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y a continuación, constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vimos que al principio, Pablo y Bernabé, ¿qué hizo en las iglesias? Establecieron ancianos, un gobierno plural de líderes. Pero esto no siempre es así. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 16, sin perder por favor Hechos. Romanos 16 es la despedida de Pablo a los hermanos que estaban en Roma, y él saluda a más de 30 personas. Más de 30 personas. Y fíjense que aquí habían iglesias que estaban relacionadas con solamente una persona. Nosotros, por ejemplo, hoy día decimos, ya que tenemos a nuestro hermano, ¿cierto?, de visita, decimos la iglesia del pastor Manuel, por ejemplo, decimos, ¿cierto? Y identificamos a la iglesia con una persona, ¿cierto?, con un líder. Miremos, por ejemplo, aquí en capítulo 16 de Romanos. Versículo 3, por ejemplo, dice, saludad a Priscila y Aquila,
versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. Es decir, aquí se relaciona a la iglesia con Priscila y Aquila. Había una casa donde se reunían y Pablo menciona a este matrimonio, ¿no? Aquila es Aquiles. ¿Han escuchado ese nombre, no? Sí. Se podría haber traducido Aquiles, ¿no? Como el pastor de esa iglesia. Si nosotros seguimos leyendo, dice versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. En ese tiempo las iglesias, ¿dónde se reunían? En casas, ¿cierto? No habían templos como estos. Los templos recién se empezaron a construir a partir del siglo III, del siglo IV. Al principio las iglesias eran grupos reducidos, pequeños. Muchas veces se reunían en casas. Y aquí tenemos otra iglesia. ¿Y a quién se relaciona ese grupo? Con un hombre llamado Aristóbulo. Versículo 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Y fíjense, saludad a los de la casa de Narciso. Ahí también tenemos a un hombre, una iglesia. Por lo tanto, es cierto que lo que mayormente tenemos en el Nuevo Testamento ahora a continuación son iglesias donde tenemos un grupo de líderes que se le llaman los ancianos, pero ahí en Romanos 16 hay varias iglesias que se les identifica con un solo hombre, con un solo líder. Entonces, llegando ahora al capítulo 14 de Hechos, vemos que las iglesias constituidas tienen un grupo de ancianos. Ese es el grupo de líderes que tiene la iglesia y es lo que vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Pero vamos a primera de Pedro, por favor, sin perder el pasaje. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dentro del grupo de ancianos hay diferentes miembros. Por ejemplo, puede haber un apóstol, puede haber un evangelista, pueden haber pastores y maestros, pero el nombre del grupo es ancianos. Y voy a dar una ilustración que a lo mejor puede ser no perfecta, pero creo que se entiende. Cuando nosotros hablamos de familia, ¿cierto? La familia es un grupo de personas. Pero dentro de la familia, ¿qué puede haber? Un papá, una mamá, un hijo, abuelos, tíos. Y el hijo no es lo mismo que el padre. La mamá no es lo mismo que el papá, ¿cierto? Son personas diferentes. Pero decimos familia. Lo mismo pasa en un grupo de ancianos. Fíjense, primera de Pedro 5, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Y qué dice Pedro a continuación? Yo anciano también con ellos. Es decir, Pedro es apóstol, tiene una autoridad mayor, pero si él está en un grupo de ancianos en una iglesia, él también se considera como dentro de los ancianos. Pero él es apóstol. ¿Se fijan? Así que el grupo de ancianos, como se nos presenta acá, es un grupo de líderes que guían, que dirigen a la iglesia. Pero dentro de ese grupo de ancianos hay diferentes hombres con diferentes dones y con diferente llamado. Por ejemplo, si nosotros pensamos justamente en el apóstol Pedro, él siendo apóstol, sin embargo, él es anciano, se considera como un anciano dentro de una iglesia. Así que los líderes, queridos hermanos, que dirigen a la iglesia, es un grupo de ancianos. Pero dentro de esos ancianos pueden haber diferentes dones y diferentes capacidades. De hecho, al terminar la era cristiana, en el año 100, ustedes saben que los apóstoles mueren, por lo tanto, ¿quién quedó en la iglesia? Ya no hay apóstoles. También ya no hay profetas. Yo sé que por ahí hoy día hay gente que dice que es profeta, ¿no? Pero profeta en el sentido bíblico de que recibe una profecía de parte de Dios, una revelación nueva de Dios, ya no hay más. Nosotros creemos que, ¿cuál es la única revelación que nosotros tenemos y que nos ha dejado Dios?
este libro, la Biblia. No hay más nueva revelación. Así que como yo siempre les digo, si alguien viene y le dice a usted, hermano, sabe que el Señor me reveló algo y yo se lo quiero compartir, ¿qué tiene que decirle usted? Con mucho cariño, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. Si eso se lo dio el Señor, eso es para usted, ¿cierto? Yo no lo tengo que ni oír ni lo tengo que creer. Porque la única revelación que nosotros tenemos es este libro, la Biblia. Ya no hay más revelación. De hecho, cuando termina el libro de Apocalipsis dice que a este libro ya no se le puede ni añadir ni quitar, ¿cierto? No se le puede ni añadir ni quitar. Y se cierra el canon bíblico, se cierra la revelación. Por lo tanto, cuando termina el primer siglo de la iglesia, los apóstoles van muriendo. Pensemos en una iglesia donde hay un solo anciano, por ejemplo, un solo líder. En ese tiempo ocurría mucho que los mataban, ¿cierto? Por la persecución. Por ejemplo, el apóstol Juan, antes de morir, ordenó como pastor, como obispo, a Policarpo en la iglesia de Esmirna. Esmirna es una iglesia que se menciona en el libro de Apocalipsis. Pero ¿qué le pasó a Policarpo? Lamentablemente, cuando él ya era un hombre viejo de 80 años, la Biblia dice que lo tomaron soldados romanos y fue quemado en la hoguera. ¿Qué pasa si una iglesia tiene un solo anciano? La iglesia se queda sin líderes. Por lo tanto, no es la única razón, pero una razón importante por la cual la iglesia tenía un liderazgo de varios ancianos era para que si moría uno, quedaban 3, o quedaban 4, o quedaban 5. Cuando muere Policarpo, la iglesia de Esmirna no se quedó sin líderes. Habían otros ancianos. Lo mismo pasó cuando Juan, el apóstol Juan, ordenó obispo a Ignacio en la iglesia de Antioquía. Sabe que la historia nos dice que en el año 107 también Ignacio fue apresado por los romanos, lo tomaron de Antioquía, lo llevaron hasta Roma y en Roma lo soltaron en el circo romano. Y Ignacio fue muerto por fieras, ¿no? Lo despedazaron en el circo romano. ¿La iglesia de Antioquía se quedó sin pastor? No, porque aunque él era el obispo de la iglesia, quedaron otros ancianos. Así que una de las razones, no es la única, de que haya un grupo plural de líderes, es qué pasa si muere uno. ¿Qué pasa si moría Aristóbulo en esa iglesia en Roma? La iglesia probablemente se quedaba sin líderes. Entonces, una de las razones de un liderazgo de varios ancianos era que en el principio de la iglesia morían por la causa del evangelio. Los mismos apóstoles, todos fueron martirizados, salvo Juan. El único que no murió martirizado fue el apóstol Juan, pero todos los demás murieron crucificados, decapitados, atravesados por espada, quemados y ahorcados. Hay un libro que se llama Los mártires de Fox. John Fox, que fue un puritano de la era puritana, él escribió un libro donde el primer capítulo se dedica a explicar cómo murieron cada uno de los apóstoles, si usted lo quiere revisar. Así que, sin perder aquí Hechos, miremos ahora Filipenses capítulo 1. Alguien que lea, por favor, si alguien lo puede leer, Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Muchas gracias. Muy bien, la palabra obispo, yo creo que a nosotros nos suena ¿a qué? De inmediato. Nos dicen obispo y ¿qué nos imaginamos? A católicos. Nos imaginamos la iglesia católica, ¿cierto? O la iglesia anglicana, la alta iglesia de Inglaterra, ¿no? El obispo de Canterbury, por ejemplo. Ellos le hacen como un devocional semanal a la familia real inglesa, ¿no? Porque en Inglaterra el poder del país, ¿cierto? Del reino de Gran Bretaña, ¿cierto? Lo tiene por un lado la parte política, pero también el rey de Inglaterra tiene un poder, ¿no? Tiene un poder allí. Bueno, el obispo de Inglaterra. Bueno,
La palabra obispo, como ustedes ven, aparece aquí en la Biblia, y es la palabra episcopos. Epi, ¿cierto? Significa por arriba, epi, la parte más alta, y scopos, como telescopio. Es decir, un episcopo es alguien que mira por sobre, ¿cierto? Se puede traducir supervisor, se puede traducir sobreveedor también. Es decir, el episcopo es alguien que mira, ¿cierto? Por arriba. Es el pastor del rebaño, ¿no? Es el que está mirando todo el rebaño. Y la palabra presbítero es la palabra que se puede traducir también como anciano. Ahí es la palabra que vimos en el capítulo, ¿cierto? 14 de Hechos. Ahora avancemos un poquito a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Otra vez estamos haciendo un poquito de gimnasia, ¿cierto? Bíblica. Sí. Primera de Timoteo 4. Sí, Primera de Timoteo 4. Versículo 14. Primera de Timoteo 4, 14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Cómo fue ordenado pastor Timoteo? Por un presbiterio. ¿Qué es un presbiterio? Es un grupo de presbíteros, un grupo de ancianos. Seguramente el presbiterio de Éfeso, porque Timoteo figura como el obispo de la iglesia de Éfeso en la historia de la iglesia. Por lo tanto, ¿cómo fue ordenado Timoteo? Por la imposición de las manos de un presbiterio. ¿Cuál es el rol de la iglesia, de la congregación? Apoyar este testimonio, ¿cierto? Apoyarlo, reconocerlo. Pero ¿quién ordena? Un grupo de pastores anteriores. Por ejemplo, nuestra hermana acá pedía harta oración por su sobrino, ¿cierto? Que ahora es doctor, es médico, ¿cierto? Y él fue examinado por un grupo de ingenieros. ¿Quién lo examinó para ser doctor? Una junta de doctores, ¿cierto? De doctores anteriores. No un grupo de, no sé, de astrofísicos, ¿cierto? No, un grupo de doctores anteriores, ¿cierto? Y ahora estos doctores anteriores dan fe de que él es un doctor igual que ellos. Entonces yo como paciente, ¿qué puedo decir? Tengo confianza y voy a ir donde el doctor, ¿cómo se llama su sobrino? Jorge Herreros. Donde el doctor Jorge, ¿cierto? Porque él ha sido, ¿cierto? Ordenado, digámoslo así, nombrado doctor. De la misma manera, los pastores son ordenados por un grupo de pastores anteriores, pero la iglesia también tiene un rol. La iglesia los reconoce, la iglesia los identifica y los recibe, ¿cierto? Ahora, Timoteo, como ya pastor ordenado, ¿qué puede hacer? También él puede nombrar a otros. Fíjense ahí, Primera de Timoteo 5, versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Es decir, el presbiterio, un grupo de pastores que reconoce y ordena al pastorado a alguien, lo debe hacer con sumo cuidado. Y la iglesia también tiene un rol, ¿cierto? La iglesia también reconoce, la iglesia también apoya, pero el cuerpo que ordena es un grupo de pastores anteriores. Así que ahora Timoteo, ya como pastor, él también puede ordenar a otros. Así que está en línea con lo que vemos acá. Pablo y Bernabé establecieron ancianos. Y dentro de la iglesia, el grupo de ancianos tiene diferentes, ¿cierto?, dones, diferentes habilidades. Y aquí en Tito, por último, en Tito capítulo 1, versículo 5, Pablo le da una instrucción a Tito, después de 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, y viene Tito. Tito capítulo 1, versículo 5, Pablo le dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Si se fijan, la iglesia tiene un rol, pero ¿quién los ordena? ¿Quién los establece, los examina?
un grupo de pastores, ¿cierto? Aquí Pablo incluso le da esa responsabilidad para que la encabece Tito. Así que hay un rol de ambos lados, de los pastores y también de la iglesia. Al morir, por supuesto, los pastores, y yo creo que esto ya quizás es más historia, ¿no? Pero cuando Ignacio murió, él dejó varias cartas. Así como en Apocalipsis nosotros tenemos las 7 cartas, ¿cierto? A las 7 iglesias. Ignacio de Antioquía también dejó 7 cartas. Y Ignacio solía saludar hacia las iglesias. Saludo a la iglesia tanto, a su obispo y a sus ancianos. ¿Quién nombra a los pastores, por ejemplo, los obispos? Bueno, la palabra obispo es la palabra episcopos, ¿cierto? Y la palabra ancianos es la palabra presbítero. Y la palabra pastor aparece solo 2 veces en Efesios 4:11 y también aparece en 1 de Pedro 5, cuando dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ese es el Señor Jesucristo. Entonces, Ignacio, cuando mandaba sus cartas, él solía decir un saludo al obispo y a los presbíteros. Entonces, ¿qué es lo que parece que quedó al terminar la era apostólica, cuando mueren ya los apóstoles y ya no están ellos como líderes universales de la iglesia? Las iglesias tenían un grupo de ancianos, pero ese grupo de ancianos tenía un líder que era el episcopo y los demás eran presbíteros. Pero eso, por supuesto, está justo saliendo, ¿cierto?, de la era apostólica, por lo tanto está dentro de la historia. Pero aparentemente eso fue lo que querían que quedara los apóstoles. Ese era el modelo que ellos querían que quedara. Que las iglesias tuvieran un cuerpo de ancianos, y dentro de este cuerpo de ancianos hay distintos hermanos con diferentes capacidades, pero con un pastor principal que guíe la iglesia. Y esto no es algo que nosotros podamos decir, bueno, está fuera de la naturaleza. Si ustedes se fijan, en todo orden de cosas siempre hay una cabeza. Sí. Incluso en las organizaciones de todo tipo, ustedes pueden ver que hay un holding de 100 empresas, pero siempre hay un presidente, ¿no? El director técnico de un equipo, ¿cierto? Incluso en la Trinidad, ustedes pueden ver que hay un orden. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En la familia, el Padre, ¿cierto?, es el responsable de la familia. Siempre hay una cabeza. Y si ustedes se fijan, en la Biblia, cuando hay algo que tiene 2 cabezas o 3 cabezas, es un monstruo. En la escatología, por ejemplo, de Daniel o de Juan, el monstruo con muchas cabezas es un monstruo. Siempre una cabeza en el diseño de Dios, pero siempre servidores de Dios que aman con compasión, con humildad, pero líderes al fin. Cuando nosotros llegamos acá, vemos que estos líderes sirven, pero de cara a la iglesia. De parte de Dios, pero de cara a la iglesia. Porque cuando Pablo y Bernabé vuelven del viaje misionero, del primer viaje, ¿qué hicieron? Se pararon delante de los hermanos de la iglesia de Antioquía. ¿Y qué hicieron? Informaron de todo lo que hicieron. Miremos, por favor, dice versículo 26 de Hechos 14. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho ellos o Dios. Dios con ellos. Dios. Es la obra de Dios. Por lo tanto, ningún pastor, ningún anciano, ningún líder de iglesia puede salirse de la palabra de Dios en su servicio en la iglesia. Nadie puede usurpar una autoridad más allá de lo que dice la Biblia. Es decir, los primeros que se tienen que someter a Dios y a su palabra son los pastores. No se pueden salir, no pueden hacer cosas que están fuera de la Escritura. Y la iglesia ahí también tiene un rol. La iglesia también puede decir, no, eso no está en la Biblia. Así que hay un rol de ambos, si se fijan. Fíjense cómo Pablo y Bernabé vuelven a la iglesia y le dicen, hermanos, ustedes nos encomendaron, nos llamó el Señor y nos envió el Espíritu Santo, pero ustedes han orado por nosotros, ayunaron por nosotros y nos han apoyado. Hemos vuelto y queremos informar de lo que Dios ha hecho a través de nosotros.
¿Se fijan de los dos lados? Todos tienen un rol que cumplir. Así que ellos llegaron e informaron a la iglesia y dice que cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es decir, la iglesia es un cuerpo conformado por judíos y gentiles. La iglesia no está conformada por un grupo de élite, nada más. La salvación es para todo el mundo, no solamente para algunos. Y fíjense ahora, estos misioneros tienen que descansar un tiempo. Dice versículo 28, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Así que fíjense cómo los misioneros son apoyados, encomendados por la iglesia, enviados por el Espíritu Santo, llamados por Cristo, pero vuelven para estar también en su iglesia. Así que como decimos nosotros, no pueden haber llaneros solitarios. Y también a mí me preocupa mucho cuando aparece una iglesia de la nada. Una persona dice, yo soy pastor, y funda una iglesia él solo. Y uno le pregunta, ¿y a usted quién lo ordenó? No, nadie, pero yo soy pastor. Hay un pequeño problema ahí, ¿cierto? Porque debe ser ordenado por otros pastores antes. Y una iglesia que también lo reconozca. En el día de hoy, queridos hermanos, debemos observar que hay muchas iglesias que son así. Tampoco las debemos juzgar, las debemos atacar, pero debemos tener cuidado, porque a veces viene gente y nos dice, mire, ¿sabe qué? Me cambié, estoy viviendo en tal parte. ¿Me recomendaría una iglesia? ¿No? Entonces, a nosotros a veces también nos toca recomendar iglesias. Tengamos cuidado, ¿cierto? De qué lugares podemos ofrecer, porque a veces hay iglesias que surgen así, de la nada. ¿Sí? A veces hay personas que dicen, yo soy el pastor, pero uno le pregunta, ¿y a usted quién lo ordenó, pastor? No, nadie, ¿cierto? Vemos aquí en la Biblia que cuando se establecieron ancianos, grupos de ancianos que gobiernan la iglesia, fueron constituidos, en este caso, por Pablo. ¿Pablo tenía autoridad para hacer eso? Sí, porque era apóstol. ¿Timoteo podía imponer manos para ordenar al pastorado a otro? Sí, porque él había sido ordenado también. ¿Tito podía establecer ancianos en una ciudad? Sí, porque Pablo con su autoridad apostólica lo encomendó. De la misma manera nosotros en nuestra corporación tenemos un cuerpo de pastores que viene y ordena al pastorado. Pero la iglesia también tiene su rol de reconocerlos y apoyarlos. La ordenación la hacen los pastores anteriores, pero la iglesia también tiene que reconocerlos y apoyarlos. Así que, queridos hermanos, como ustedes pueden ver, es una obra de todos y vemos cómo aquí hubo gran éxito porque Pablo volvió y se fundaron las primeras iglesias. Así que, hermanos amados, ¿qué tenemos que seguir haciendo nosotros aquí como iglesia? Predicando el Evangelio y pidiéndole al Señor que por su gracia algún día nosotros también podamos ser como Antioquía, una iglesia que funda otras iglesias. ¿Por qué no de esta iglesia pudiera salir una familia, ¿cierto? Que vaya a un lugar y comience una nueva obra. O que de aquí el Señor levante un pastor, un joven pastor, y sea un pastor para otra iglesia o para fundar otra iglesia. Hermanos amados, la multiplicación, eso es lo que vemos aquí en Hechos 14. Y hasta aquí a lo largo del libro de Hechos, la multiplicación de la iglesia. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por su palabra en esta tarde. Bendíganos, Señor, y pedimos ahora que también podamos participar, Señor, con gran alegría de su mesa. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.